Muchas gracias por sintonizar una nueva edición de Ojo Crítico. Les saluda Willy Narváez. Siempre recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan acceder a todo nuestro contenido. Nuevas formas de violencia política y de terror son las que se han identificado en Nicaragua a partir del fraude electoral realizado el 6 de noviembre del año 2021, por medio de las cuales Daniel Ortega, caudillo del Frente Sandinista, consolidó su control absoluto como dictador de Nicaragua. Según el informe realizado por la organización Urnas Abiertas y llamado Nicaragua entre el fraude y el terror, fue a partir del año 2021 que se observó una disminución de la participación de sujetos y grupos armados. Hablo de policías, militares, paramilitares, pero que fueron sustituidos por una serie de medidas administrativas. Dentro de estas medidas destacan la represión migratoria, la negación de documentos, la extorsión fiscal, las represalias administrativas contra la pequeña, mediana y gran empresa de Nicaragua, represalias a los beneficios sociales y servicios públicos y persecución al sector cultural y contra la Iglesia Católica. Asimismo, el organismo, que es compuesto por un grupo de expertos, tanto de economía como en política, señaló que los tiempos de convocatoria para las elecciones municipales han venido disminuyendo a partir de que Ortega retornó al poder de 1 año a 6 meses. Y que por supuesto este panorama no es favorecedor en tanto y cuanto no se observen cambios en las condiciones democráticas necesarias para realizar comicios legítimos. Pero antes de entrar a nuestra entrevista central y profundizar sobre este tema, me gustaría que veamos un reportaje referente a esta situación que está atravesando Nicaragua. La forma en que la dictadura de la familia Ortega Murillo y su cúpula partidaria han ejercido la violencia como respuesta al rechazo ciudadano ha pasado por muchas etapas y formas. Por ejemplo, recordemos aquella noche del 22 de octubre del 2013 en Managua, donde varios jóvenes integrantes del movimiento Ocupains fueron atacados junto a adultos mayores por turbas sandinistas bajo el amparo de la Policía Nacional, solo por reclamar la pensión. O también las golpizas a opositores en los miércoles de protesta y el pistolero de Metrocentro. Una violencia más desmedida y jamás vista durante los últimos 40 años utilizó el régimen para aplacar las protestas el 18 de abril del 2018, lo que dejó al descubierto la naturaleza cruel y el ímpetu dictatorial para utilizar trabajadores estatales, policías y parapoliciales contra la ciudadanía. De esta manera, Daniel Ortega impuso una política de terror que ahora se traduce en violencia legislativa y administrativa para seguir acallando más voces críticas. Actualmente, en el estado de terror y el estado policial que existe en Nicaragua, se han venido realizando otro tipo de estrategias para tratar de callar a la población que todavía sigue en resistencia dentro de Nicaragua. Dentro de esta estrategia ha sido la expulsión de nicaragüenses hacia otros países o similar a esta acción. Cuando una persona nicaragüense sale del país y el gobierno la considera como opositora, esta persona se le ha impedido, y nosotros desde el colectivo hemos documentado estos casos, que se le impide el ingreso a Nicaragua desde el momento que llegan a migración y ya quedan estas personas en el exilio. Tomando en cuenta que nosotros le llamamos estrategia porque han sido utilizadas la Asamblea Nacional con la creación de leyes, el Ministerio Público con las acusaciones y el Poder Judicial listo para dictar esta sentencia aplicando las leyes que ninguna, y quisiera mencionártelo, que ninguno de los delitos que se mencionan en estas leyes encajan con los hechos que se le han acusado a las actuales personas presas políticas. Se ha constatado esta situação de crimes de lesa humanidade executados por el régimen, não? Graves violações aos direitos humanos que vienen sendo sucedidas em mais de 4 anos, assim, essa é a verdade, e que tampouco ha dejado de continuar, não? Porque a repressão se vai transformando ao longo do tempo, na medida em que eles vão cada vez mais profundizando o modelo autoritário, o modelo autocrático de gestão,
E sucedidos todos esses tempos, não, de uma profunda crise sociopolítica do país, o estado de impunidade em Nicarágua é completo e é estrutural. É um problema que está enraizado em toda a estrutura estatal. O Ministério Público Fiscal não avança em nenhuma investigação que señala a responsabilidade penal de los integrantes da polícia, nem das autoridades políticas, nem das pessoas que han atuado de maneira totalmente coordenada, não, com o Estado, aqueles que integraram os grupos de choque, os grupos armados paraestatales, não. La Organización de Expertos Independientes en Temas de Política, Seguridad y Economía, Urnas Abiertas, resaltó un informe titulado Nicaragua entre el fraude y el terror, que entre enero y mayo del 2022 se observó una leve disminución en la participación de sujetos y grupos armados, entre ellos policías, militares y paramilitares, en la ejecución de los hechos de violencia política registrados. Sin embargo, señalaron que los agentes de la policía siguen siendo los principales operadores de la represión, por medio de hostigamiento, detenciones arbitrarias, confiscaciones, entre otros tipos de agresiones. Asimismo, se identificó otro tipo de operadores como los sistemas penitenciarios y el régimen carcelario. La muerte bajo custodia del exguerrillero sandinista Hugo Torres y de Eddie Montes son algunos ejemplos de estas políticas del terror implementadas por los Ortega Murillo desde las prisiones. Tienen impacto principalmente no solamente en los presos y presas políticas, sino en sus familiares que a diario llegan a dejar o intentar entregar alimentos o líquidos o medicamentos y sin embargo encuentran obstáculos para recibirlos. Efectivamente, el mecanismo de reconocimiento de presos y presas políticas en nuestro país contabiliza en este año, a mayo de este año, 190 presos y presas políticas, 10 de ellas son de antes de 2018 y 18 son mujeres de estas 190 personas que se encuentran privadas arbitrariamente de la libertad. Está causando un impacto emocional y psicológico, como también el hecho de no poder ver a aquellos presos y presas que tienen niños y niñas menores de edad y que no les han permitido ningún tipo de contacto familiar, también está impactando en la salud mental, no solamente de los presos y presas políticas, sino también de los niños y las niñas. Hay que destacar que tras el arresto arbitrario del Chino Enoc, el asedio a militantes sandinistas de la vieja guardia y las detenciones contra funcionarios adeptos como Wilfredo López, exalcalde de Rivas por el FSLN, ninguna persona está exenta de las políticas de terror en Nicaragua. A esto se le suma la disposición de otras instituciones estatales como Migración y Extranjería, que retiró pasaportes a funcionarios de las altas esferas del régimen para evitar que salieran del país. No existe una libertad de expresión dentro del partido Frente Sandinista. No solo lo podemos ver con el Chino Enoc, sino con grupos sindicalistas o personas, poblaciones que también han venido denunciando las faltas de agua en sus barrios, en sus comunidades, faltas de acceso a la salud, limitación a este derecho, que lo han venido denunciando en este gobierno, que también es cristiano y que persigue a la Iglesia Católica. Por lo tanto, no existe que ellos se van a limitar porque exista un estatuto dentro del Frente Sandinista. Y lo ha venido denunciando, y lo podemos ver con el caso de Arturo Macfield, quien militaba y tenía esas convicciones sandinistas, conoce el partido íntimamente, ingresó al Carmen, pero él vino y denunció. ¿Cuál es la consecuencia de ello? El negarlo, el desaparecerlo, el negar que esa persona en Nicaragua existió o en algún momento fue parte de las estructuras que defendían al régimen. Y lo podemos también recordar con Hugo Torres, el trabajo de Hugo Torres por el Frente Sandinista. ¿Y qué pasó? Ahora, según las denuncias que nosotros hemos recibido como colectivo, es que está prohibido hablar de la muerte de Hugo Torres. Está prohibido también para el ejército de Nicaragua el poder hablar de Hugo Torres. Pero son estas políticas autoritarias de un gobierno socialista al incluso arremeter contra sus propios partidarios y violar sus estatutos, que se supone son el pilar fundamental de toda estructura política.
Creemos que el régimen de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua es un gobierno realmente autoritario, represivo, con rasgos dictatoriales. Es así, o sea, y la represión que lleva adelante es gravísima. Bueno, en mi caso, digo, esta comparación con las dictaduras me toca de cerca porque nací en un centro de detención y en la Argentina hubo 600 centros clandestinos de detención. Entonces, bueno, estar acá es parte de denunciar eso. Esa situación es tan grave que las delegaciones internacionales tenemos tanta importancia para sacar a la luz en todo el mundo cada uno de los detalles de lo que está pasando, para darle mucho apoyo, mucha solidaridad al pueblo nicaragüense, porque sabemos por la situación de terror y represiva por la que están viviendo. Por eso es muy importante la solidaridad de los pueblos, en principio del resto de América Latina en particular. Nosotros en Argentina lamentablemente tenemos esa experiencia. Muchas veces se dice que la dictadura comenzó o que el terrorismo de Estado comenzó el 24 de marzo de 1976, cuando los militares tomaron la Junta y el gobierno, pero en realidad el terrorismo de Estado existía desde mucho antes. Estaba lo que se llamaba la AAA, que era justamente un grupo paramilitar que estaba orquestado desde el propio Estado, ¿sí? Y que se encargaba de secuestrar, de torturar y de asesinar ya en su momento a distintos dirigentes sindicales, estudiantiles, a militantes políticos. Lamentablemente vemos que hay muchos puntos en contacto con la dictadura que se vive dentro de Nicaragua, donde no solamente es la Policía Nacional la que realiza todos los operativos, sino que también sabemos de muchos relatos, hemos leído documentos donde muchas de las detenciones y secuestros han sido realizados por policías de civiles y por grupos paramilitares. Sabemos que el pueblo nicaragüense lo va a poder realizar, por supuesto, que con la ayuda, con la solidaridad internacional. Por eso estamos acá, para que sepan que no están solos ni solas, que su lucha es nuestra lucha, y el hecho de que haya un gran componente del exilio acá en San José de Costa Rica es muy importante para apuntalar esa resistencia que tanto hace falta, ¿no? Muchas gracias por continuar con nosotros. Olga Valle, investigadora y directora de Urnas Abiertas, nos acompaña para seguir abordando sobre esta temática. Gracias, Olga, por estar con nosotros. El pasado 29 de junio presentaron ustedes este informe. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué son los operadores de terror y qué se quiere lograr con la realización de estos mismos? Sí, bueno, este informe, que es la primera entrega que estamos haciendo en el marco del proceso electoral municipal 2022, pretende dar cuenta de cómo se observan continuidades en la violencia política y en las violaciones de derechos humanos que comete el Estado de Nicaragua, principalmente en las formas de asedio, persecución judicial, malos tratos, pero además que a raíz del fraude de 2021 vemos una escalada totalitaria que tiene por objetivo controlar de manera absoluta a la ciudadanía. Y en ese sentido hemos logrado documentar nuevas formas de violencia política o bien formas que se han profundizado muchísimo más en este 2022. Y en ese sentido vemos una leve disminución de la participación de sujetos y grupos armados como la policía, los militares o los paramilitares, y esto da pie a la participación de otros actores civiles, principalmente institucionales, en la participación de la violencia política. ¿Cuáles son las herramientas y los métodos que estos agentes utilizan para imponer y ejercer represión? Porque hemos visto, como ya lo decías, una disminución de agentes, de estos órganos represivos como policías militares y paramilitares y CPC en las calles, pero hay una etapa diferente incluso hasta dentro de la fila del mismo Frente Sandinista.
Sí, justamente a eso nos referimos, ¿verdad? Con lo de la escalada totalitaria, que ya vemos que está ampliando los perfiles de víctimas, ya no solamente son las personas opositoras de cierta manera organizadas, como vimos el año pasado, sino es contra toda la ciudadanía en general, y eso incluye personas que no están organizadas, personas que incluso públicamente no se refieren a la situación política, e incluso personas que son simpatizantes sandinistas o bien trabajadores del Estado, aunque no apoyan directamente o abiertamente al gobierno, ¿verdad? Hablando de la costa Caribe, que otro de los métodos de terror que se están utilizando en las comunidades indígenas, es decir, hace meses escuchábamos sobre las ejecuciones extrajudiciales con fines políticos, incluso a campesinos. Sin embargo, hemos dejado de escuchar sobre este tipo de acciones. ¿Se debe esto a las limitaciones que existe para la prensa independiente de Nicaragua dar cobertura a este tipo de situaciones y en estos lugares? ¿O hay una herramienta que está utilizando el régimen para acallar al campesinado? Hemos logrado documentar, levantar con personas que en efecto están en el territorio. No hay que olvidar que el 15 de marzo sí hubo un reporte de un asesinato a un líder indígena mayagna, Salomón López Smith. Esta persona incluso fue encontrada con marcas de tortura después de algunos días desaparecido. Sin embargo, las investigaciones de la policía indicaron que el móvil era únicamente problemas de propiedad. Mientras se sabe, y los mismos liderazgos comunitarios de los pueblos indígenas señalan que el principal problema es la invasión de colonos, ¿no? Entonces ahí es un poco cómo diferenciar estas ejecuciones que vimos en 2019, sino un problema situado en la costa Caribe con sus tierras ancestrales y con la negación que ha tenido el gobierno para hacer el saneamiento que vienen exigiendo las comunidades y que también incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mandatado. ¿Y cuál es el objetivo político de ejecutar estas nuevas formas de represión? Porque Ortega incluso está en contra de sus mismos simpatizantes. Vimos incluso la detención del ciudadano llamado Chino Enoc y vimos también la detención del alcalde de Rivas. Desde nuestra percepción, el objetivo de esta escalada totalitaria es ejercer el control absoluto, no dejar ningún solo margen para que la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos humanos, llámese políticos, civiles, económicos, sociales, y nosotros estamos insistiendo desde Urna Abierta que por eso es tan importante fiscalizar y llamar la atención de lo que pasa en los procesos electorales, porque esta escalada totalitaria no es espontánea, sino que se profundiza a raíz del fraude de noviembre de 2021, que le permite al Frente Sandinista, en las figuras de Daniel y Rosario, garantizar 5 años más, por lo menos, del Frente Sandinista en el poder, ¿verdad? ¿Quiere decir que persiste el espionaje de todo un andamiaje que vigila las redes sociales? ¿Qué significa para los partidarios del mismo Frente Sandinista? ¿Están propensos a ser presos políticos por reclamar los derechos o hacer valer los estatutos de su mismo partido? Eso se puede observar en la forma sistemática, generalizada, que están ejerciendo estas formas de violencia política. Es decir, no solamente en una alcaldía de las 153 que existe un control, por ejemplo, sobre sus trabajadores, sino en la mayoría. O no es solamente a una persona opositora que le negaron su pasaporte, sino hay información de por lo menos 50 personas a las que le ha pasado. Entonces, lo que vemos es que definitivamente hay una orden, están actuando de manera sistemática y ahí sí es importante, digamos, nosotros un poco nuestro trabajo es identificar algunos patrones, es recoger la información de reportes ciudadanos, pero también ahora que empieza a trabajar el mecanismo de expertos de Naciones Unidas, esperamos que en efecto se pueda profundizar en poder identificar responsabilidades intelectuales y directas de todas las violaciones de derechos humanos que están pasando y que, como repetimos, no son aisladas, sino que responden a una estrategia represiva y totalitaria que viene desde Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para ir cerrando el programa, ¿cuáles son las consecuencias a largo o mediano plazo de que esta situación podría dejar dentro de la sociedad nicaragüense?
Hemos venido diciendo, obviamente, lo que preocupa es la profundización de la crisis política y de derechos humanos, en el sentido de que podemos ver cómo se van a seguir vulnerando, erosionando los derechos que ya venían siendo irrespetados en todos estos años, y que haya un cierre absoluto en la posibilidad de acceder a los diferentes derechos, ya no solamente civiles y políticos, sino en todas las dimensiones de la vida de las personas. Eso es como lo que más nos preocupa, y esto se ve reflejado en la enorme crisis migratoria, y posiblemente que siga aumentando o que se mantenga de esta manera, y que está separando familias, que está incluso arriesgando, que es lo que intentamos documentar en el informe, cómo se está arriesgando la vida de las personas al migrar. Ya no solamente se trata del desplazamiento forzado, sino también durante los trayectos, durante los procesos de movilidad humana, cómo hay estafa, explotación laboral, discriminación, secuestros por parte de carteles de droga o grupos delictivos. Muchas gracias, Olga Valle, por tu tiempo y por esta entrevista. Asimismo, gracias a ustedes por informarse con nosotros, y recuerde siempre dejar sus sugerencias o comentarios a través de nuestro canal de YouTube de Nicaragua Investiga. Nos vemos en la próxima.